Quiero compartir que en Dios estamos completos, porque a veces miramos nuestras vidas y vemos las carencias que hay. Tenemos anhelos, deseos, de querer hacer, de querer bendecir, de querer ser usados por Dios, de no pasar por las injusticias por encima, sino ser agentes determinantes de la bendición de Dios para las vidas. Pero luego la realidad es que hay alguna situación en nuestras vidas que no sé por qué, que nos paran y que nos impiden el poder ser de bendición o cumplir el objetivo con el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y en definitiva eso luego nos hace tener una vida, ¿no? Pues como que somos de menosprecio hacia nosotros mismos, ¿no? Como que no está en mi mano el poderlo hacer. Y había cogido un texto, que no es que vaya a predicar sobre ese texto, pero había cogido un texto porque me parecía muy significante de podernos identificar y ver las limitaciones que a veces tenemos tú y yo. Y por eso lo había cogido. Juan 6, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate la pregunta que le hizo Jesús a Felipe, viendo esa gran multitud. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde haremos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Empezó a sacar cuentas, que es lo que hacemos tú y yo, ¿no? Y decíamos, bueno, para hacer esto nos hace falta tantos recursos, y con todos estos recursos, que ya son exagerados, que no los tenemos, ni aun con eso podríamos darle, ¿no?, un poco a cada uno de ellos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Tenía algo? Dijo: este es el que hemos encontrado que más tiene. No el que más tenía, sino el que habían encontrado que más, el único dispuesto, vamos. Y dice: pero, ¿qué es esto? Para no que puedan comer tantos, ¿no? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y he dicho que no había cogido este texto porque quería predicar sobre este texto, sino porque enmarcaba las carencias que a veces tenemos en la vida.
tú y yo al final no nos damos cuenta de que hay unas carencias que, aunque quisiéramos hacer algo, aunque a veces esté nosotros, porque a veces como que viene un sentimiento, yo tengo que hacer algo, vemos que no podemos, que hay una carencia en nuestra vida. ¿Cuánto anhelamos servir al Señor? Yo hablo con muchos de vosotros y me expresáis ese anhelo de querer servir al Señor, pero luego viene a continuación el no puedo. Por diferentes situaciones. No es que nos pase a todos lo mismo, ¿no? A veces no tengo fuerzas, estoy enfermo. Personas de que quisieran servir al Señor, pero resulta que tienen una enfermedad y que ven que no pueden. Otras no tengo un conocimiento y no sé cómo ayudarles, cómo el Señor me va a usar a mí si luego resulta de que no sé cómo hacerlo. El que más se oye, no tengo recursos. A la hora de trabajar, de aportar, a la hora de comer a aquellas personas, hacía falta recursos. Y muchas veces no tenemos recursos. Y la realidad es de que, fijaros, ¿no? Ves allí a 5.000 hombres sentados, dice hombres, más mujeres, más niños, y al final te escondes para no tener que enfrentar esa situación tan angustiosa, ¿no? De que hay algo que hacer, hay una necesidad que es real. Pero la salida más fácil es esconderme, pasar desapercibido, como seguramente había muchos. Entre aquellos 5.000 hombres, más mujeres, más niños, es muy raro que solamente un niño tuviera aquellos panes y aquellos peces. Seguramente que había más, lo que pasa es que viendo la gran multitud, viendo la dificultad, dijeron, yo me aseguro de comer hoy, mañana y pasado, con lo mío. Y lo demás, que el Señor los bendiga y bueno, que cada uno se busque la vida. Pero para no enfrentar retos, no por no quererlo hacer, sino porque al final dice, yo lo que tengo no es suficiente como para poderles dar de comer. Pero algo que tienes que entender, que si Jesús está contigo, tú lo tienes todo. Y no quiero que se queden en palabras, porque a veces todas esas cosas como que las tenemos aprendidas, pero tienes que entender que si Jesús está allí, si Jesús que estaba allí, aquellas personas comieron. La dificultad no fue la necesidad. La dificultad no fue de que la gente no tuviera lo suficiente como para darles a aquellas personas de comer. Porque si Jesús está contigo, tú lo tienes todo. De hecho, Él dice que Él sabía lo que tenía que hacer. O sea, no estaba preguntando eso así como que, bueno, a ver si me solucionéis vosotros la vida. No, se lo estaba preguntando para que se preguntaran ellos. A veces Dios nos pone delante de esas situaciones y hace esa pregunta para que tú te preguntes. Él ya sabe la respuesta. Pero para que tú tengas que tomar una decisión, para que no te metas entre la multitud y pases desapercibido como que no va contigo, no. Sino te preguntas, ¿cómo vamos a hacer esto? Para que tú te lo preguntes y le tengas que dar una respuesta. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
ante una necesidad de estas. Y vemos que los hombres y mujeres de fe no miran lo que tienen. No se ponen a valorar lo que tienen. Lo único que miran es saber quién está con ellos. Lo único importante en todas estas situaciones que te van a venir no es lo que tú tienes, porque carencias hemos dicho que lo tenemos todos. Que no tenemos para darle a los 5.000, eso ya lo sabemos. No hay que hacer un estudio ni ir a la universidad. Solamente hay que mirarse el bolsillo. Todas esas carencias ya las sabemos. Pero ahora es lo que te dice Jesús. ¿Y qué respuesta le vas a dar a eso que tienes por delante y lo tienes que afrontar? El hacer como que no existe, que no tiene ninguna responsabilidad. O afrontarlo. Sin mirar lo que tienes, sino contando con aquel que te acompaña, que al final, en este caso era el mismo Jesús. Y dice, y nunca tienes que mirar lo que tienes tú, y mucho menos lo que está enfrente. Porque el Señor siempre nos lleva a retos. Cuando es un reto es algo de que tú supuestamente no puedes, y por eso es un reto. Lo que tú puedes no es ningún reto, solo haces y ya está. Entonces lo que tienes que entender es que los retos que van a ser siempre más grandes que tus capacidades, que lo que tú puedas tener. Por eso se le llaman retos. Por eso vienen a nuestra vida retos para poder superar. Son como exámenes que si son aprobados, eres aprobado y asciendes. En todas nuestras áreas de la vida. No estoy hablando solamente de la fe. En toda nuestra vida nos hemos metido en cosas que nos venían grandes. Cuando fuiste padre, que te venían grandes. O es que eras el mejor padre, la mejor madre y sabías cómo hacerlo y para ti eso fue... No. Cuando decidiste emprender una vida por ti misma o mismo, tuviste los retos. Había que trabajar, había que pagar el alquiler, Son retos. Que uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? No. Se pone y no sabemos cómo, lo hacemos. Si el Señor está con nosotros, pues es mucho más fácil. Que el Señor no está con nosotros, pues a veces la verdad es que no podemos. Por eso lo importante no es lo que tienes por delante, sino quién es aquel que nos acompaña. Y Dios no está buscando personas con recursos, porque parece cuando hablamos de esas cosas, ¿y quién les va a dar de comer? Todo el mundo mira a ver quién es el millonario para que le dé de comer. A ver quién es el que tiene para otro. Siempre ponemos nuestra mirada en otro. Y no es así. ¿Por qué no está buscando personas de que tengan recursos? Lo que está buscando es personas que vivan en su presencia, que quieran caminar con él, que quieran tenerle a él de compañero, que quieran vivir en fe, en dependencia del Señor. Y quiero hablar de Moisés, porque sé que me parecía un nombre, ¿no? El cual dice que Dios llama a liberar allí a su pueblo. Y fijaros, porque Moisés era un hombre sin recursos y fracasado, cuando Dios lo llama. Para que entiendas de que Dios no está buscando personas exitosas para usarlas. Dios esperó a Moisés a que sería un fracasado y sin recursos. Por lo menos uno si hay parecido a Moisés, por lo menos uno hay. Y alguno igual también se sienta así, ¿no? Como que ha fracasado en su vida y ahora se ve y no tiene recursos, ¿no? Pero vemos de que Moisés era un hombre sin recursos y fracasado. Pero cuando aparentemente tenía los recursos, fracasó. Por eso
No podemos poner nuestra confianza en qué es lo que tenemos o qué es lo que somos. Porque no depende, no ha dependido nunca de nosotros. Cuando estaba allí en casa de Faraón, cuando supuestamente era alguien, cuando supuestamente tenían los recursos, fracasó y tuvo que huir. Y eso que parece que tenía buenas intenciones. Estaban allí maltratando a uno de sus hermanos no israelitas, no, y cogió y mató a aquel egipcio. Parecía como que había, él tenía un buen sentir sobre el pueblo de Dios y quería ser de bendición para ellos. Tenía recursos, tenía posición, pero fracasó. Entonces, ¿por qué estamos buscando siempre los recursos y la posición? Para pensar que Dios nos va a usar. Cuando vemos que a este hombre dice que fue desechado, tuvo que huir al desierto. Y algunos nos hemos pegado también, ¿no? Ahí en el desierto. No, 40 años no, pero un buen tiempo, la verdad que sí. De tenerlo todo a quedarse sin nada. Alguno también se siente identificado, ¿no? Yo que lo tenía todo, y ahora resulta que lo he perdido todo. Dice de que cuidando las ovejas de su suegro. Se fue, tuvo que huir al desierto cuidando las ovejas y no las suyas, las de su suegro. Y fíjate, dice que solo estuvo 40 años en el desierto. Y te digo solo porque Dios fue a buscarlo. Si no, se habría quedado allí. Seguramente, toda la vida. Y me hacía pensar, ¿qué sería de ti y de mí si el Señor no habría venido a buscarnos? ¿A dónde estaríamos? Estaríamos en el desierto, pero además sin agua y sin maná. Estaríamos mal, estaríamos perdidos, estaríamos en la misma condenación. Esa es la realidad de que hay, ¿no? Si el Señor no habría venido a buscarnos a nuestra vida. Pero ahora, a pesar de no tener recursos, vemos de que ahora sí estaba Dios. Dios lo había preparado. ¿Qué importancia en no basarnos en lo que tenemos? Cuando lo tenía, nada. No sirvió para nada y lo perdió todo. Ahora que no tenía, que vivía, como dice, de prestado, dice que ahora sí estaba entonces preparado. Cuando tú entiendes que tú ya no puedes, es cuando empieza a obrar Dios. Cuando tú vas en una actitud de decir, yo no puedo, Señor, pero si lo quieres hacer, lo vas a tener que hacer tú. Entonces, cuando empieza a obrar Dios. Fijaros, cuando Dios lo llama allí a liberar a su pueblo, fíjate la expresión que hace el mismo Moisés. ¿Y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero ¿quién soy yo? Fíjate que 40 años antes sí pensaba que él era el libertador, que iba a liberar a su pueblo, con la fuerza, con el poder, con los medios. Pero ya después del trato del Señor, le dice, pero ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque, ¿no?, de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Lo único que le aseguraba el Señor era de que tú ve, no te estoy pidiendo que tengas recursos, no te estoy pidiendo de que hagas nada, lo único que vayas, que yo estaré contigo. Y le dirás, el Señor me ha mandado a liberar a su pueblo. Y la verdad que cuando uno ve por decirlo, esa película, ¿no?, así en el tiempo de que iría allí Moisés delante de Faraón y lo único que el Señor le había dado era una vara, pues como que no era un recurso así muy ¿no? Muy para confiar.
en ellos. Pero fíjate lo que le dice el Señor. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Dijo, toma y vete delante de aquel que es el Todopoderoso en la tierra y dile de que abran la mano para que suelte a mi pueblo y que tú lo saques de Egipto. Seguramente de que Moisés habría preferido más que la vara un ejército grande, el doble o el triple del que tenía Faraón. Eso es lo que quieres tú y yo. Cuando el Señor nos viene con retos, lo que queremos es, Señor, súplenos, ¿no? Primero queremos que nos supla, además en gran cantidad para que el camino sea fácil, o sea, puede ser para que no vayamos, para que mandemos a otro, y además de que haya victoria. Eso sí, que luego nos pongan el nombre. Esto lo hizo Don Pastor, ¿no? Algunos hasta apóstol, ¿no? Para que quede bien marco de quién lo ha hecho. O sea, que no ha sido uno cualquiera. Pero Dios lo único que quería era que su confianza estaría puesta en Él, no en lo que tenía. No en su fuerza, no en sus recursos, no en el poder humano. Y dice que Dios se manifestaba con señales y con prodigios y con milagros a través de aquella vara, a través de Moisés. Y todos conocemos la historia, que no vamos a estar hablándola, ¿no? Cómo Dios mandaba sobrenaturalmente aquellas plagas. Pero a pesar de todo eso, como va continuando la historia, sabemos de que parece como que el pueblo se va, pero Faraón al final se arrepiente, manda a su ejército y se quedan entre el mar y el ejército. Y allí está Moisés con una vara, un ejército que viene a matarlos y una inmensidad de mar. Vamos, yo casi me quedo con el ejército. A mí es que me da miedo. Yo cuando no piso suelo en el mar, veo de hecho me gusta orar en el mar porque es que me siento tan insignificante, tan como que veo la grandeza de Dios, pero me da mucho respeto, vamos. Y cuando no miro al Señor me da hasta miedo. O sea, y el hombre se ve allí con un ejército que viene por un lado, la única salida del mar, o sea, con la gente que tenía quejándose. O sea, yo no sé cómo, tenía que ser de mucho ánimo, porque es que yo me habría desanimado a los 5 minutos. Con la gente quejándose, ¿para qué nos has traído hasta aquí? ¿Para que nos maten? Y en toda esa situación, lo único que tenía, el único recurso que tenía, era la vara del Señor, que Dios le había dado. Pero alguno puede pensar que esa vara, pues igual era, no sé, algo mágico, ¿no? Y Dios le dice que utilice aquello que está a su mano. Y seguramente que nosotros estamos pensando y diríamos, no, pero claro, es que tenía una vara mágica que iba dando golpes y piejos y lo otro y tal, y patatín, y como que era la varita mágica que iba solucionando todo. Si yo tuviera esa vara también, ¿no? A veces somos así. Y lo que no nos damos cuenta es que era un trozo de palo. Que aquello no tenía nada. Que todo residía en que Dios estaba con él. Aquello no era, por decirlo más que un recordatorio de la autoridad, de que Dios lo había mandado, de que Dios estaba con ellos, que Dios lo había empoderado para poder hacer aquello. Pero no dejaba de ser nada. Y de hecho, fijaros como no, porque Dios le dice que utilice lo que tiene a mano. Y la mano que tenía, la vara, ¿no? Pero fijaros, porque quiero que entremos más en detalle. Dice, y tú alza la vara, estáis bien, la varita mágica. Ya nos ha solucionado los problemas. Y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo
entre los hijos de Israel por él en medio del mar en seco. Como hemos dicho, alza la vara, aquello que representaba la autoridad, el poder de Dios, para que el pueblo vea de que Dios está contigo. Pero es para que vean otros, porque aquello para ti al final no representaba nada más que un palo. Pero fijaros en lo que quiero que te fijes. Extiende tu mano para que entiendas que puede ser hecho por ti. ¿A dónde estaría el poder? ¿En aquella vara que hizo así? ¿O en la mano de que al final cogió y declaró sobre aquel lugar? Una mano. ¿Tú tienes mano? Al final dice, extiende tu mano, que lo que le estaba diciendo, me gusta mucho cuando vas a Ezequiel y dice, hijo de hombre, profetiza. Eso es lo que le estaba diciendo a Moisés. Tienes un ejército atrás de que te va a matar, no tienes salida humana delante. Lo único que te queda es mostrar que Dios está contigo y luego declararlo, profetizar de que ese mar se va a abrir. Amén. Que Dios va a abrir. Y fijaros, cuando hemos leído el versículo, le está diciendo, divídelo. O sea, Moisés iba a hacer esa declaración en fe. Porque cuando Pablo habla, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no estamos hablando, bueno, pues si quieres, si es tu voluntad, si nos quieres asombrar, ábrelo. No, dice, tú declara. Por eso os estaba comparando con Ezequiel, ¿no? Declara estos huesos secos. Y vivirán. Y el mar se abrirá. Porque tú ya lo has hecho. Porque tú has cogido esa autoridad de Dios, esa compañía de Dios en la que ha estado obrando, pero tú lo has puesto, como dice, en práctica. Ha pasado de palabras huecas a poder de Dios, no de que es lo que Dios quiere. Y dice que los hijos de Israel pasaron, no en seco, porque Dios había abierto el mar. ¿Qué era lo que tenía Moisés? ¿Tenía recursos? Ninguno, pero sin embargo, en una situación que igual seguramente que tú y yo no nos hemos visto, en una así, Dios respondió y Dios hizo los milagros que le hizo falta. Y Dios no le prometió nunca recursos a Moisés. Que no sé por qué estamos tan empeñados en que el Señor al final nos dé recursos para hacer, cuando Él no nos ha prometido nunca de que nos iba a dar recursos para que tú harías. Lo único que nos ha prometido es que Él estaría con nosotros. Lo único que Dios ha prometido, yo estaré contigo. Allí donde tú vayas, yo estaré contigo y tú tendrás la capacidad de poder hacer todo aquello que yo te diga, todo aquello que tienes que hacer. Hay otro ejemplo que quería coger ejemplos de gente que conoceríamos, porque quiero que podamos entender claramente de que Dios usa personas muy sencillas y sin recursos para utilizarlos, hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Nos acordamos de David y cuando uno piensa en David dice, ¿quién era David? Porque a veces, claro, David, y lo vemos como rey, y lo vemos no como persona importante, ¿no? Pero vemos de que Dios había pensado hacerlo rey, pero en su pensamiento. Por eso Dios nunca ve
a las personas como tú y yo las vemos, o mejor dicho, Dios te ve a ti de manera diferente como te ven el resto de las personas. Y Dios había pensado hacerlo rey, pero dice que a ojos de los hombres, dice que no tenía ningunos requisitos. David, cuando humanamente era mirado, vemos de que no tenía ningún requisito. Su propia familia lo había despreciado. ¿Os acordáis cuando va Samuel a buscar rey y trajeron a todos los hermanos y aquellos que aparentaban? Y el profeta decía, no, claro, uno de estos tiene que ser. Estos sí que son guerreros y se les ve gente que es como tú y yo miramos. Pero el Señor decía, no, esto no, ninguno de estos es. Hasta que dice, bueno, pero tú no tienes algún otro hijo por ahí. Y hasta al padre le costó recordar que tenía un hijo. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Sí, ese también es hijo mío. Lo que pasa es que ese no vale para nada. Ese lo tengo allí cuidando las ovejas. ¿Cómo va a ser ese? Quiero que entiendas que aunque Dios tenía grandes cosas pensadas para David, el resto, su propia familia, aquellos que le conocían, o sea, no extraños, aquellos que lo conocían, este no vale para nada, para hacer los recaos y mal hechos. Hasta después de que fue ungido delante de todos sus hermanos, le dijeron, vale, a ti te habrá ungido y todo lo que tú quieras, pero ahora te vuelves allí con las ovejas. De llevar el pan y el queso a tus hermanos. O sea, que no se te suba los humos con la unción. A veces tú y yo podemos ser personas ungidas. Y los demás, ¿qué se cree a este? Míralo, si no sabe ni tocar la flauta. Pero eso no nos tiene que importar porque nunca ha dependido de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios hace cuando Dios está en nuestras vidas. Y vemos de que era un hombre sin oportunidades. O sea, no solamente que era despreciado y desechado casi, sino que era un hombre sin oportunidades. Todos sus hermanos estaban en el ejército, tenían, como dicen, una carrera por delante. Y él cuidando las ovejas. O sea, de sirviente para sus hermanos. Y además cuidando las ovejas de su padre. Acordaros que el otro cuidaba las ovejas del suegro. O sea, no ni tus ovejas. O sea, algunos estamos así, ¿no? Como David, que no tenemos nada, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía David entonces? Sabemos que no tenía ni plata, ni oro, ni poder humano, pero cuando habla Dios de él, dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que tú y yo a veces deseando tener cosas o el poder o yo qué sé, cosas materiales para poder hacer y que Dios se agrade de mi vida y que solamente Dios me va a poder usar si yo resulta que tengo recursos. Cuando Dios sabemos que todo eso lo desecha, a todos los hermanos que tenían aquello lo desecharon. Y cogió solamente a uno que dice, este aparentemente no parece nada, pero este tiene un corazón conforme a Dios. Qué bueno si tú y yo seríamos esa persona, ¿no? Que tenemos un corazón conforme a Dios. Que donde nadie lo veía, yo lo estaba viendo. Alguno, yo sé que se siente así, que dicen, no, es que no tengo a nadie, desechado, todos me han abandonado. No, todos no. El Señor te está viendo. El Señor está contigo. Y no te preocupes porque los demás, aquellos que tienes alrededor, aunque sea tu propia familia, te deseche. Porque David ya pasó por ahí. Y luego sabemos dónde terminó. Y Dios lo levantó y lo puso en alto. Hasta cuando, dice la palabra que cuando Saúl, el rey, había un espíritu que lo inquietaba, ¿no? Que dice, busquemos a alguien que toque el arpa, porque dice que ese espíritu como que se venía abajo y se tranquilizaba, ¿no? Y busquemos a alguien. Hasta los mismos criados
Fijaros esto, los mismos criados dicen, oh no, el hijo de Isaí, David, que el Señor está con él. Sabe tocar el arpa, pero además es que el Señor está con él. La gente testificaba, dice, no tendrá nada, pero Dios está con él. La importancia que Dios esté contigo. O sea, porque eso es todo. Y vemos de que Dios usa a David por no confiar en lo que tiene. Como no tenía nada, no tenían que confiar. Pero qué bueno, ¿no? Que tú y yo no confiemos en las cosas materiales, en lo que tenemos. Porque es la única manera que Dios te va a poder usar. Sino entender de que esa batalla es de Dios. Que la solución viene de Dios. Que lo que tengas que hacer no depende de tus recursos, sino que depende de que Dios esté contigo y que Dios peleará por ti. Y vemos de que David, cuando va allí, cuando Goliat va y atemoriza a todo un ejército de aquellos que tenían, es que fijaros cómo es Dios, aquellos que tienen, como dice, Dios los humilla. Al que se ensalza, dice, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios no lo levanta y lo honra delante de los hombres y delante de él, ¿no? Pero vemos de que cuando Goliat atemorizaba a todo un ejército, solo hubo un hombre que creyó que aquel gigante iba a caer. Qué importante. Qué importante entender de que no depende de tus recursos, sino que todo depende de Dios. Y no solamente de que no dependía de sus recursos, porque está claro que no tenía muchos, sino que no los quería. No quería recursos humanos. Cuando se le acercan y le ofrece la armadura, le ofrece lo material para que vaya a pelear con aquel gigante, le dice, no, para mí esto es estorbo. Para mí esto es estorbo. A mí déjame con lo que soy, con nada, que confíe en el Señor, que de la misma manera que me libró del oso o del león, me librará de este incircunciso. Y esa es la importuna. Y cogió, ¿no?, una simple onda con 5 piedras y declaró que el Señor lo entregaría, ¿no?, en su mano y que le cortaría la cabeza. Qué bueno, ¿no? ¿Os acordáis de lo que estamos hablando antes de Moisés, ¿no? Extiende tu mano. O el mismo Ezequiel, ¿no? Profetiza. Eso al final lo que hizo. Fijaros el recurso que tenía David. Ponerse delante de aquel gigante con la seguridad de que Dios estaba con él, porque si no iba a estar muerto, y profetizar. Extender allí su mano y decirle, tú, a ti te entregará hoy el Señor, y yo te cortaré la cabeza. Y así ocurrió. Lo único que tenía era que Dios estaba con él. Y fijaros cuando empieza a hablar, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, no de que hay David, no de que hay Moisés, no de que hay una persona que lo pueda hacer todo y que va por delante y es el Todopoderoso, no. Sino le estaba diciendo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y fijaros cómo lo acompaña, y dice, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Lo que le estaba diciendo es, yo no confío en mis recursos, sino en aquel que está, tú no te has metido conmigo, la pelea no viene conmigo,
sino es con Dios. Y sabrá todo el mundo, no solamente yo, que ya lo tengo claro, no David lo diría, sino toda esa congregación, todo el mundo sabrá que Dios no libra no con espada ni con lanza, sino de que hoy te dará muerte y tu cabeza será cortada. Y seguramente he cogido este texto de que decía de que no había pan, porque muchas veces nosotros cogemos y miramos lo que tenemos. Ante situaciones me da lo mismo que sean materiales, me da lo mismo que sean espirituales, que todo es espiritual al final, pero me da lo mismo que sean gigantes, que sean situaciones que tenemos que enfrentar, que para nosotros son imposibles, o que nos falten recursos. Me da igual, porque los recursos nunca han sido un problema. El pan nunca fue un problema. Jesús ya dijo que sabía lo que él tenía que hacer. Él ya sabía que aquellos iban a comer. Cuando mandó a Moisés, ya sabía de que Faraón no le iba a dejar, dice, si solamente con mano fuerte va a poder salir mi pueblo de allí. Y sabía que Moisés estaba claro que no iba a poder contra un ejército. Por eso decía, yo estaré contigo. Lo mismo que David decía, lo mismo que Dios estuvo conmigo cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre. Ese mismo Dios es el que está hoy aquí y el que va a pelear por mí. Y en esta mañana yo quiero que entiendas de que seguramente tú estás en una situación en la cual te enfrentas y a veces no entenderás qué estás pasando y estarás valorando los recursos que tienes en tu vida y seguramente que te darás cuenta que no hay recursos. ¿De dónde? ¿De dónde sacaremos pan para darles a todos estos, aunque sea un poco? Y tu pregunta al final, seguramente ante esa situación que estás viviendo es, ¿de dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar? Pero las palabras del Señor es fácil, darles vosotros de comer. Soluciona tú la situación que tienes delante. Y no importa lo grande que pueda ser el problema, la dificultad, el gigante, porque lo único que te tiene que preocupar es si Dios te está acompañando. Si la presencia de Dios va contigo. Si esa vara simbólica, o sea que no era la vara mágica, sino que era una vara simbólica que al final lo que simbolizaba era el poder y la autoridad de Dios delegada sobre tu vida, tú ibas a ser capaz de cogerla en una mano, pero te estoy hablando de la simbólica, no te estoy hablando sino coger esa autoridad de Dios en tu vida y con la otra mano es ser capaz y enfrentarte a esa situación y profetizar y declarar de que Dios es el que pelea por ti, que Dios no pelea con espada ni con lanza, sino que es a través de su Santo Espíritu y de que Él ya te ha dado la victoria delante de cualquier situación que se quiera levantar contra tu vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorarle al Señor, vamos a adorarle al Señor, vamos a entrar en esa presencia del Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.